Acabamos de escuchar que Lucas nos dice que Jesús comienza su ministerio y subraya que lo hace en el poder del Espíritu. Ese Espíritu de Dios cuya presencia vemos desde la concepción y el nacimiento de Jesús. Aparece ahora siendo el medio por el cual Jesús es capaz de enseñar en las sinagogas. En su descripción de la visita a la sinagoga de Nazaret, Lucas nos muestra cómo eran esas clases de Jesús. Nos cuenta que si bien Jesús se había criado en Nazaret, en ese momento no vivía allí. Nazaret en esa época era una aldea muy pequeña, tal vez de entre 200, 400 personas. Todos sus habitantes probablemente eran judíos. Las construcciones eran modestas, rústicas, con ventanas pequeñas y techos bajos, chatos. Sin embargo, sabemos que Nazaret, en el primer siglo donde estaba Jesús, no estaba aislada del resto del mundo, porque estaba a pocos kilómetros de Séforis, que era una ciudad importante. Sin embargo, Nazaret misma era tan pequeña que toda su población tal vez entraría en algún templo de los nuestros, ¿no? 200, 400 personas. Seguramente que todos se conocían, o al menos creían conocerse muy bien. Por otra parte, esta escena en Nazaret es la única en que nos muestra que Jesús leía, o que, vamos a decir, sabía leer. Que este es un hecho vinculado a que fue criado en un hogar judío en torno a la sinagoga. El sábado, como era su costumbre, entra a la sinagoga, en este caso la de su pueblo natal, Nazaret. Con este detalle, Lucas nos comunica algo que como cristianos y cristianas actuales conviene que no olvidemos. Jesús no era cristiano, Jesús era judío y fiel practicante de su tradición de fe. Esto que digo no es una obviedad, porque muchos piensan en él como que cristiano. El culto del sábado solía tener dos partes, un comienzo marcado por la oración y la bendición, y una segunda mitad que incluía la lectura de la Torá. Ya en ese primer siglo comienza a instalarse un ciclo fijo de lecturas sabatinas de la ley, junto con las lecturas más o menos libres de los profetas y homilías que interpretaban los textos. Se solía leer un pasaje corto en hebreo y luego traducirlo al arameo o al griego según la lengua predominante en el lugar. Jesús lee e interpreta una porción tomada de Isaías 61. En la versión del episodio que nos ofrece Lucas, se trata de una cita casi textual de la Septuagésima, que es la traducción griega de la Biblia hebrea. Y a eso le agrego una frase de Isaías 58, cuando dice poner en libertad a los oprimidos. Si tomamos el texto como descripción del ministerio de Jesús, vemos en primer lugar que el Espíritu de Dios está sobre él. Y es el que posibilita todo lo demás que hace Jesús. El Espíritu es la garantía de la justicia de sus acciones y es lo que lo marca como un ungido de Dios, es decir, como el Mesías, el Cristo. Recordemos que en el Antiguo Testamento se elegía a los reyes como señal de su elección, se los ungía. Aquí la unción no es con aceite, sino con el Espíritu Santo. En Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, esta referencia al Espíritu que unge a Jesús y mora sobre él
funciona como recordatorio de su bautismo y del descenso del Espíritu sobre él en forma corporal. También señala más adelante la presencia de Jesús con el movimiento de Jesús a partir de Pentecostés en Hechos y al prometido derramamiento del Espíritu sobre toda carne, que nos relata también en Hechos. El Espíritu de Dios es quien envía y faculta a Jesús para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, liberar a los oprimidos y predicar el jubileo, que es el año agradable de Dios. Los verbos centrales de esta obra mesiánica que facilita el Espíritu de Dios tienen que ver con la comunicación, pregonar, predicar, anunciar. Tienen que ver con la sanación, sanar a los quebrantados, dar vista a los ciegos, y con la liberación de los oprimidos y de los cautivos. Estos tres ejes transversales, comunicar, sanar, liberar, aparecen a lo largo de todo el ministerio de Jesús y son el corazón del llamado a nosotros, su iglesia. Una iglesia que se dedique solamente a alguno de estos ministerios y no a todos, olvidando cómo se entrelazan mutuamente, vive un evangelio trunco y unilateral. Estemos atentos a comunicar, sanar, liberar. Lucas nos cuenta que Jesús enrolla el libro, se lo devuelve al ministro y se sienta. Toda la congregación espera en suspenso, con los ojos clavados sobre su rostro, como harían ustedes si estuvieran acá ahora. ¿Qué dirá el carpintero, el hijo de José? ¿Habrá aprendido algo en el tiempo que anduvo lejos? Cuando Jesús abre su boca, habla de un modo que los impresiona. Seguramente los aldeanos sienten cierto orgullo por ese hijo de la comunidad que se está haciendo conocer como maestro en toda Galilea. Sin embargo, sus palabras los golpean. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No sabemos qué más habrá dicho. Lucas nos relata solamente el comienzo de su discurso, pero queda claro que Jesús está dando a entender que como ungido del Espíritu de Dios hará realidad las promesas mesiánicas de los profetas. Si queremos realmente seguir a Jesús, la fuerza de su Espíritu nos lleva por caminos inesperados, a veces sorpresivos para nuestras comunidades, para nuestras aldeas de origen. Para la iglesia de hoy, la buena noticia es que el Espíritu de Dios que ungió a Jesús y lo empoderó para predicar, sanar y liberar, sigue estando presente como fuerza y garantía de justicia. El Espíritu del Señor hace que nazcan personas nuevas, criaturas espirituales, mujeres y hombres que pertenecen al reino, a la vida nueva. Personas que gracias al Espíritu del Señor son capaces de compartir bienes, tiempo y mensaje con otros, de modo que las dificultades son superadas por el amor mutuo. Si no, miremos a nuestro alrededor. En este tiempo tan largo de pandemia, no nos enfoquemos solo en lo malo del egoísmo y la falta de empatía. Veamos la miles de lucecitas que se encienden, lucecitas de personas buenas, personas solidarias, empáticas, prontas a ver dónde los necesitan, prontas a colaborar de forma que puedan, de la forma que ellos puedan y sepan. Estoy segura de que Dios nos está eligiendo para anunciar el tiempo favorable, el tiempo de gracia, el tiempo de liberación. Este anuncio que hace Jesús no es solo palabras, es acción. Jesús enseñaba, pero también sanaba, predicaba, pero caminaba entre la gente, oraba,
pero también conocía los problemas y enfermedades de su gente. Conocía su Biblia, que era el Antiguo Testamento, pero también cómo vivían las personas de su pueblo. Predicaba el reino de Dios y su justicia y denunciaba las situaciones de injusticia. Por eso se convirtió en un perseguido religioso. Y no solo religioso, se lo veía como un líder también que molestaba, un agitador de masas. ¿Nos estará llamando Dios a imitar a Jesús? Recordemos que Dios nos provee el Espíritu Santo para equiparnos para esa tarea. Enviado soy de Dios, mi mano lista está a construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Que el Señor nos ayude a hacer tu voluntad en el lugar en que estemos. Amén.